Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Un nuevo sábado, un nuevo día en que vamos a seguir profundizando en el texto del libro de Éxodo de los apóstoles. Habíamos dejado ya el capítulo 9 con la situación de Pablo que se enfrenta, que sale, diríamos, a luz su fe, su encuentro con Jesús. Y aquí aparece ya, en el capítulo 10 que vamos a empezar hoy, algo que va a marcar para siempre el futuro del Evangelio. Es la larga narración, lo dividiremos en varias partes, del encuentro entre Simón, llamado Pedro, y Cornelio. Estamos en Hechos capítulo 10, del 1 en adelante. No sé si llegaremos, porque como es tan largo, miraremos de hacerlo en varias secciones. Y esta primera sección, vamos a ver del 1 en principio hasta el 8. Igual me paso, pero bueno, tenemos la libertad, ¿no, hermanos? Dice: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía denominada la Itálica. Cornelio era piadoso y, junto a su familia, era temeroso de Dios. Temeroso no significa miedo, es respetuoso de Dios. Ofrecía muchas limosnas al pueblo y oraba constantemente a Dios. Pensar que estamos hablando de un gentil, no lo perdamos de vista. Si un día, como hacia las 3 de la tarde, Cornelio tuvo una visión en la que claramente, fijaos el detalle, la palabra está claramente, nos está diciendo que no fue una ilusión propia, sino que claramente vio que un ángel de Dios, un enviado de Dios, entraba en donde él estaba y le llamaba. Cornelio, atemorizado, miró fijamente al ángel y le preguntó: ¿qué quieres, Señor? El ángel contestó: tus oraciones y limosnas han llegado a Dios y las tiene presente. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, al que también se le conoce como Pedro. Se hospeda en casa de un tal Simón, un curtidor que tiene su casa junto al mar. Este te dirá lo que conviene hacer o lo que tienes que hacer. Cornelio, cuando se marchó el ángel que le había hablado, llamó a 2 de sus criados y a un soldado piadoso de los que le asistían siempre, y tras contarle lo sucedido, los envió a Jope. El texto es precioso. Y además nos ilustra varios detalles que hoy deseo encontrar. Primero, encontramos a un hombre, Cornelio, importante, centurión, por lo tanto, tenía a sus órdenes, como acordáis aquel centurión que el Señor Jesús curó a su siervo, a su doulos, o su pais, como queráis interpretarlo. Era un creyente en el Señor. Era un creyente que también su familia lo era. Y fijaos lo que nos dice el texto. Ayudaba, rendía culto a Dios, ayudaba generosamente
con sus limonas al pueblo necesitado. ¡Qué expresión tan hermosa! Ayudaba con sus limosnas al pueblo necesitado y oraba a Dios continuamente, constantemente. Interesante. Las dos cosas. Oraba y vivía. Se relacionaba con Dios en espíritu, pero su vida reflejaba una piedad y un amor a los demás extraordinario. Resulta que ayudaba, pero no ayudaba solo a los suyos, sino cuando dice generosamente al pueblo, está hablando de que ayudaba a todos los que lo necesitaban. Un día, seguimos sobre las 3 de la tarde, él está. Y resulta que el texto nos dice que sus actos, es decir, su piedad y sus limosnas a la gente necesitada están en la presencia de Dios, llama la atención a Dios. Y eso es algo muy agradable al Señor. Eso es un ejemplo para nosotros. No vamos a buscar recompensa, sino únicamente buscamos ser agradables al Señor en todo lo que hacemos. Oración y ayuda a los demás. Eso es una cosa que nunca deberíamos de perder de vista a las congregaciones. Muchas veces nosotros nos golpeamos el pecho y no somos capaces de ayudar a la persona que tenemos a nuestro lado y que lo necesita. Es un ejemplo, repito, para nosotros. Y el texto sigue. Porque el ángel le dice, ves a Jope y haz venir a un tal Simón, a quien se conoce también como Pedro. Una aclaración. Pedro no es nombre propio de persona. Con el tiempo, los siglos, sí que lo es. Pero en aquel momento, cuando dice a un tal Simón, podríamos decir alias Pedro, y Pedro significa roca, piedra. O sea, que Simón era Simón el piedra, Simón el roca. ¿Por qué? Porque debía ser un hombre muy rudo, lo hemos hablado más de una vez, un hombre muy rudo, muy echado para adelante, sin miedo a nada, muy fuerte, y se le pone, que le puso Jesús el sobrenombre, de piedra. Tú eres Pedro, y sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Sigue, y le dice a Cornelio, ¿ves a un tal Simón? Fijaos que Simón también era el curtidor. ¿Ves a un tal Simón que tiene como sobrenombre roca, el piedra? Y él te dirá lo que tienes que hacer. Él te dirá lo que tienes que hacer. Y entonces, ¿qué hace Cornelio? Envía no solamente un soldado piadoso, sino que el texto nos dice, llamó a 2 criados y a uno de sus soldados, que también era hombre piadoso.
yo quisiera remarcar, quizás hoy vamos a quedarnos aquí, quisiera remarcar claramente el número 3. ¿Por qué? Porque se va a repetir. Se va a repetir en toda la escena. Sabéis que el número 3 es el número perfecto, cabal. Cuerpo, alma, espíritu, fe, esperanza y amor. Pero fijaos como aquí el autor de Hechos juega con el número 3 también. Envía a 3 personas. Dice, Cornelio llamó a 2 criados y a uno de sus soldados asistentes, que era hombre piadoso, los puso en antecedentes de todo lo ocurrido y los mandó a Jope. Si os parece, hoy vamos a dejarlo aquí, porque son bloques de la narrativa que no deseo que se nos pierda ningún detalle. Ya tenemos a Cornelio, que recibe una visión para ir a encontrarse con Simón Pedro. Y lo que él hace es recibir esa misión, aceptarla y envía a buscar a este personaje y lo envía con 3 personas. 3 personas que van a desaparecer del texto, pero son un detalle hermoso a tener en cuenta. Así que hoy vamos a dejarlo, hermanos y hermanas, y vamos a ver el próximo sábado, si el Señor le permite, qué sucede en esta historia.